Hola, buenas noches. Quiero aclarar un punto porque a muchos falsos profetas y a muchos inconversos, gente que no cree en Jesús, que confía en sus obras para ser salvo, ellos te van a citar este pasaje en Mateo 7, del 21 al 23. Claro, lo echan todo fuera de contexto sin leer los versículos anteriores, que está hablando de falsos profetas. Eso está escribiendo de lo que le va a pasar a muchos falsos profetas, no a creyentes. Esa es la cosa, que el falso profeta te va a decir que va a haber creyentes que Jesús le va a decir lo que dice en el versículo 23, que dice: y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero vemos aquí en el versículo 15 que esto está hablando de falsos profetas. Y otra cosa, por sus frutos los conoceréis. Eso no está hablando de dar fruto de obras, sino eso está hablando de, ¿cómo te explico? Del testimonio que da una persona en cuanto a cómo uno es salvo. Que podemos saber quién es o no es salvo por lo que ellos te dicen del evangelio. O sea, por lo que ellos te dicen de cómo tú llegas a tener vida eterna, cómo tú eres salvo. Así es como uno determina realmente quién es salvo y quién no. No es por las obras que hacen las personas. Pero vamos a leer el versículo 21 y el 22 también, porque quiero que entiendan algo. Aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Podemos ver varias cosas aquí. Primero, que Jesús dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre en cuanto a la salvación? Eso está bien claramente en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 39 al 40. Aquí está la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que podemos ver aquí que la voluntad del Padre es, primero, que Jesús no va a perder a ninguno de los que crea en Él. Y segundo, que todo aquel, o sea, todos los que creen en Jesús van a tener vida eterna. O sea, que hacer la voluntad del Padre es creer en Jesús. Y eso es lo que los falsos profetas no entienden o no quieren entender. O no quieren decir que es la verdad porque son falsos profetas y quieren hacer mal. Pero entonces, ya expliqué la voluntad del Padre. Ahora, en el versículo 22, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Qué le están diciendo a Jesús? Le están diciendo a Jesús que ellos profetizaron en su nombre, que en su nombre, supuestamente, echaron fuera demonios y en su nombre hicieron muchos milagros.
Ellos están tratando de convencer a Jesús de que ellos hicieron obras que les ganaba el pasaje al cielo, que les hacía merecer ir al cielo. Eso es lo que estaban haciendo estas personas. Y no necesariamente lo que estaban diciéndole a Jesús era verdad tampoco, porque aquí no dice si ellos estaban mintiendo o no. Pero vemos que Jesús les dice que nunca los conoció. Y esta parte es sumamente importante porque Jesús, Dios, conoce a todos los que creen en Jesús. Y eso lo podemos ver también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Aquí vamos a ir desde el versículo 25 para que entiendan algo también. Esto era Jesús hablándole a los fariseos que le estaban haciendo preguntas. Y estaban acusando a Jesús también. Entonces Jesús les respondió y les dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, los fariseos no creían en él y por eso no eran de las ovejas de Jesús. O sea que los que creen en él son sus ovejas. Punto y se acabó. Y entonces, aquí Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Y estos versículos también son importantes porque también nos aseguran de que jamás vamos a perecer, porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús, ni del Padre, ni del Espíritu Santo. De ninguna parte de la Trinidad de Dios, nadie nos puede arrebatar de su mano, de todos los que creemos en Jesucristo. Ni nosotros mismos, ni Satanás, ni un falso profeta, ni nadie, absolutamente nadie. No importa. Y les voy a enseñar otro versículo más que habla de que Dios conoce a los creyentes. Está en Gálatas 4, el versículo 9. Y dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto está hablando de que ellos estaban tratando de seguir la ley para ser salvos, básicamente, de nuevo, como si Cristo no hubiese sido suficiente y Pablo les estaba básicamente regañando, reprendiendo. Pero lo clave aquí es, lo que estoy tratando de expresar es que aquí dice que los que creemos, bueno, dice siendo conocidos por Dios, pero acá en los versículos anteriores explica que está hablando de los hijos de Dios, que ya no somos siervos o esclavos, sino que somos hijos y que también somos herederos de Dios por Cristo y que ya estamos redimidos en el versículo 5. Entonces, sobre esto está hablando obviamente a creyentes que somos conocidos por Dios, o sea, y si somos conocidos, ¿cómo Jesús nos va a decir nunca os conocí? Si somos conocidos, no hace nada de sentido que Jesús, siendo Dios, que no puede mentir, les mienta y les diga nunca os conocí. Pero
Nada, solo quería que entendieran esto, porque esos versículos de Mateo 7 los falsos profetas los usan con mucha frecuencia y no quiero que tengan eso equivocado ni malentendido y para que no piensen que pueden perder la salvación, porque eso no es verdad. La salvación no se pierde de ninguna manera. Pero nada, eso era todo lo que les quería decir. Eh, Dios los bendiga mucho, los amo y sigan buscando a Dios, sigan leyendo la Biblia, sigan orando sin cesar y alaben a Dios también. Y nada, eso es todo. Dios les bendiga.